que nada, pues quisiera agradecerle a la escuela, al Centro de Multiliteralidades por invitarme a estas jornadas. Em, Desde un principio, pues les dije que podía participar haciendo una aclaración importante y es que no soy experto en la parte ingenieril de la inteligencia artificial, pero justamente quisiera el día de hoy poner sobre la mesa otra parte muy importante que viene dándose con esta transformación que recientemente se ha hecho más fuerte, y es la parte humana, ¿cierto? ¿Qué pasa con el humano frente a las inteligencias artificiales o a los programas de inteligencia artificial? Y cómo hemos venido afrontando eso, en particular en el área de la traducción. De ahí pues el título que les propuse, ¿cierto? Posedición, soplo divino a la traducción automática neuronal. Em, Tiene toda la intención, o tengo toda la intención, de conversar con ustedes sobre lo que hace un humano frente al producto de la máquina, ¿cierto? Entonces, para eso, me parece muy importante que comencemos por ver qué se ha entendido por posedición. Y digo que se ha entendido porque las transformaciones de los últimos años nos desubican un poco frente a las definiciones que teníamos previas de posedición, y hacia allá quisiera como llevar la conversación al final. Em, con respecto a la posedición, que tiene una historia ya larga, el término desde el 85, ¿cierto? Se habla de posedición después de que se comienza a experimentar con em, traductores automáticos rudimentarios, que son la base de lo que conocemos hoy. Em, Llegamos del 85 a el siglo XXI con unas definiciones que tratan de recoger muy bien lo que se ha entendido, lo que se había entendido por posedición. Eh, Les comparto directamente tres de ellas. Uno de la TAOS, que es una asociación que justamente trabaja con tecnologías de la traducción y que en el 2010 nos definió la posedición como el proceso de mejorar la traducción generada por la máquina con el mínimo posible de tarea manual. Luego O'Brien en el 2011 dice que es la corrección humana de una traducción automática según pautas específicas y criterios de calidad. Y todo esto se recoge en la norma europea ISO 18587 del 2017 en una definición más concisa, pero que por supuesto se desarrolla en la norma, que dice que la posedición es la acción de editar y corregir el resultado de la traducción automática. Frente a estas definiciones, me parece importante recoger, como les digo, son tal vez las tres definiciones que mejor recogen lo que se había entendido durante el finales del siglo XX sobre posedición, porque señalan las características principales, y es, claro, es el trabajo con el producto de un traductor automático. Se debe intervenir lo mínimo posible porque la posedición busca justamente hacer más efectivo el proceso de traducción. Debe ser más rápido, más rentable. Entonces se debe intervenir lo menos posible. Y O'Brien le suma algo muy importante, y es que siempre se debe hacer bajo unas pautas específicas y criterios de calidad. Es decir, esa intervención del humano debe estar enmarcada y dirigida en todo momento. Frente a eso, retomo una tablita de las profesoras Sánchez Ramos y Rico Pérez en un libro, tal vez creo el único libro en lengua castellana que hay sobre posedición recientemente, em, que nos muestran cuáles son los hitos importantes de la posedición, arrancando en 1985, y si se fijan es después del 2000 que se empieza a hablar con mayor frecuencia del término. Mm, Hay un hito importante que ellas señalan, y es justamente el 2014. Y es porque en el 2014 la posedición entra finalmente en
los foros sobre traductores, es decir, que ya hay personas trabajando con posedición y que hay empresas que ofrecen la posedición como un servicio. Entonces, es el ingreso de la posedición en la industria. Esto coincide y retomando la charla que teníamos ayer con el profesor Antonio, para quienes estuvieron ahí, coincide con un momento en el que la traducción automática eh, toma una gran potencia todavía en la traducción automática estadística por la facilidad de acceso y procesamiento de datos, 2014. Entonces ahí los traductores automáticos mejoran y eso presiona a la industria para, o habilita a la industria más bien para ofrecer el servicio de posedición. Después del 2014 comenzamos a hablar de eso. Me devuelvo acá porque si se fijan, la definición de la TAUS es del 2010, es decir, que venían trabajando en ella por lo menos 2 años antes. O'Brien en el 2011. Y la ISO, aunque la norma ISO salió en el 2017, es desde el 2012 que se empezó a concebir. Es decir, que ninguna de estas definiciones recoge aún lo que deberíamos entender hoy como posedición. Ahí ya planteo una pregunta, digamos, para el debate y la conversación más adelante. Pero quedémonos con lo que se ha entendido. Entonces, además de esa corrección que se hace del trabajo de la máquina con la menor intervención humana posible, siempre se había hablado o se ha hablado de dos tipos de posedición. Una posedición rápida y una posedición completa. Esa posedición rápida se limita a traducciones que van a quedar siempre de uso interno, que no se van a publicar, ¿cierto? Entonces, dentro de una empresa, algo que se necesita entender, que se necesita discutir, pero no va a ser publicado, eh, se le aplica una posedición rápida, que ya vamos a ver cuáles serían esos criterios, y una posedición completa para aplicarle unos criterios de calidad mayores y que correspondería a los textos que sí se van a publicar. De nuevo, utilizo una tablita de las profesoras Sánchez, Ramos y Rico Pérez para aclarar un poco ese entendimiento de la posedición rápida y completa. Si se fijan, hay algo que es irrenunciable, por supuesto, y es nuestra labor, de ahí que sea una traducción profesional, y es que el mensaje se debe transmitir. Dice preciso y exacto, ahí podríamos empezar a discutir, pero por el momento aceptémoslo en ambas posediciones. En la posedición rápida se deben corregir solo los errores gramaticales que interfieran con la precisión y exactitud del mensaje. Es decir, si quien está poseditando no considera que el error gramatical afecta la comprensión, entonces no se debe tocar. En este criterio me detengo porque hay una regla implícita, no está en las normas ni en las guías, pero siempre se ha dicho en la posedición y es la regla de los 2 segundos. Y es que si uno en la revisión de los segmentos de traducción que tiene la versión automática se demora, no se debe demorar, más bien más de 2 segundos en tomar la decisión si es un segmento correcto o incorrecto. Entonces, podrán ver pues que ahí la presión del tiempo es importante con respecto a la posedición rápida, sobre todo. En la posedición rápida se ignoran los errores de estilo. En la completa, pues no se preocupa uno mucho por los errores de estilo, pero ya hay que hacer algunos ajustes. Se debe evitar pasar demasiado tiempo en tareas de documentación. Igualmente en la posedición completa. En la rápida se recomienda atender cuestiones de coherencia y cohesión. En la posedición completa eso se obvia, es decir, que debe estar. Y con respecto a la calidad, ya lo decíamos, la rápida pues no se espera una calidad alta. También la forma de expresarlo aquí de las profesoras parece interesante y es, claro, es por debajo de la calidad media, que es la que se espera de la posedición completa. Es decir, ninguna de las dos posibilidades de posedición, como se ha venido entendiendo, puede llegar a una calidad alta, aunque la aspiración de la posedición sí sea llevar el producto de la máquina a valores similares a los de una traducción humana.
Bueno, no les dije, pero yo creo que se puede interrumpir. La idea es que conversemos o si vamos dejando para el final. Pero si hay cosas de estas que vengo diciendo y no quedan claras, perfectamente quienes están acá o allá podemos intervenir. Eh, Ahora, para hablar de calidad, pues necesitamos unos criterios y hay quienes se han ocupado de dar esos criterios de calidad y también de decirnos desde lo profesional cómo debemos trabajar con la traducción automática y la posedición. Les mencionaba ya la guía de Taus, que se actualizó en el 2016. Gale, que también es en este caso una empresa que se dedica a la tecnología de la traducción y de las lenguas realmente. En el 2012 también generó una guía de traducción y de posedición, traducción automática y posedición. Y la Asociación de Traductores, Intérpretes y Correctores de España, la Asociación Española, en el 2021 saca una guía que retoma nuevamente, no, si tienen la oportunidad de leerla, van a ver que corresponde un poco con las guías conocidas, solo que está en español y además incluye cuestiones como el cobro, ¿cierto? Cómo se debe cobrar una posedición, cómo se debe negociar una posedición con el cliente o si se debe aceptar o no un proyecto de posedición, qué criterios debo aplicar. Es como una guía de supervivencia, si quieren, de la posedición. Y tenemos esa norma técnica ISO 18587 del 2017 que ya les mencionaba. Retomo los criterios de calidad de la norma, porque me parece que es la que recoge mejor lo que se ha dicho en otras guías, con la aclaración de que la norma técnica únicamente contempla la posedición completa, porque en esos fines de acreditación pues no puede avalar de alguna manera una posedición rápida, aunque sí la incluye como un anexo, la posedición rápida. Si se fijan en esos criterios, los podemos leer, son criterios de una traducción humana, ¿cierto? El texto tiene que tener coherencia terminológica y léxica, se debe hacer seguimiento de la terminología del dominio del campo, el uso de la sintaxis estándar, ortografía, puntuación, elementos diacríticos, símbolos especiales, abreviaturas u otras convenciones ortográficas de la lengua de destino, se debe cumplir las normas aplicables, se debe entregar la traducción en un formato correcto, adecuación a la audiencia de destino y al propósito del contenido de la lengua de destino y de haber los cumplimientos de acuerdos entre cliente y proveedor de servicios de traducción. Esos son los criterios que establece, criterios de calidad que establece la norma para un trabajo de posedición. Bueno, ¿cómo vamos aquí? Justamente les vengo diciendo que esto corresponde a una mirada de la posedición en la que corresponde también a sistemas de traducción diferentes a los que vienen incursionando en el mercado en los últimos años y hoy en día. Ayer veíamos, si nos recordaban, el funcionamiento de estos mecanismos y justamente con la traducción o de la traducción que estamos hablando hoy es la traducción automática neuronal, que fue el relevo de la traducción automática estadística, ¿cierto? Y que esta misma a su vez había relevado a la traducción automática por reglas. Entonces son tres sistemas posibles de traducción automática que han tenido importancia, que reconocemos y sobre los que se ha hecho posedición y se ha hablado de posedición. Entonces, sobre la traducción automática estadística, hemos tenido estos criterios. Ahora, la traducción automática neuronal nos trae nuevos problemas. Bueno, aquí recuerdo 2014 es la incursión de la automática neuronal y ayer veíamos en el 2017 la aparición de los transformers, que es el mecanismo que permitió, no la película, que es el mecanismo que, o no sé si coincidió con el año también, que permite un procesamiento del lenguaje natural más potente y que es justamente la tecnología que utiliza GPT, ¿cierto? Que hacia allá iremos. Por ahora estamos
con tecnologías en la traducción automática, tecnologías previas a GPT. Hay agencias que utilizan todavía traducción estadística e incluso traducción basada en reglas porque tienen una gran ventaja y también por limitaciones. Antes de seguir, yo creo que podemos aclarar eso, o retomar de ayer más bien. La traducción automática neuronal exige una cantidad de datos que son de difícil acceso para estas empresas, y por eso vemos que Google, Microsoft tienen ese, eh, ¿cómo decir?, el dominio, ¿cierto?, de estas nuevas tecnologías. Sí, Juan Manuel hacía una pregunta. ¿Es eso? Sí, exacto. Tenemos una pregunta del profesor Juan Manuel. Dice, Daniel, ¿la diferencia entre la posedición rápida y completa está difundida entre los teóricos o solo la proponen las autoras de 2020? Ah, de acuerdo. Sí, no solo está difundida entre los teóricos, sino que es la práctica de la industria. Eh, en este texto que les mencionaba se recoge todo lo que se ha dicho sobre posedición. Es un ejercicio de investigación muy juicioso y, y es como se ha encargado la traducción, la posedición, de rápida o completa. Y donde uno escuche de cualquier mercado, ¿cierto? No solo el mercado español, siempre va a haber esa diferencia. Es importante. Que creo que va a cambiar. Yo creo que tiene que cambiar de alguna manera. Y entonces, hacia allá quería ir con eso. Entonces, con el nuevo los nuevos sistemas de traducción automática, les decía, hay empresas que siguen trabajando con los antiguos porque tienen un control diferente, entrenan su sistema de otra manera que les permite mejor precisión en el enfoque que tienen, no sé, de especialidad, por ejemplo. Frente a estos cambios, entonces, a ver, ya, hay unas consecuencias. La primera es que el tipo de errores cambia y eso hace que la posedición tenga que cambiar. Entonces, antes, y lo recordarán quienes usaban el traductor de Google hace 10 años más o menos, uno podía identificar con relativa facilidad los tipos de errores que aparecían en el traductor y entonces prepararse como poseditor a corregir esos errores. Eso hacía el trabajo más dispendioso, pero había cierta facilidad en el reconocimiento del error, por lo menos. Entonces, con la traducción automática neuronal, pues ya no nos vamos a encontrar con esto, porque recuerden que es un sistema que se entrenó con ejemplos de traducciones, esperamos, bien hechas, y entonces este tipo de errores, como eran la falta de, no sé, de concordancia, errores normalmente de tipo gramatical, ortotipográfico, acentuación, que eran muy comunes en estos traductores, no los vamos a encontrar en los traductores automáticos neuronales, que ya nos van a enfrentar a un error más complejo, que es un error de sentido. Es decir, vamos a tener algo que parece que está bien traducido, es decir, que no hay una marca que me diga aquí probablemente hay un error, y tengo que tener la capacidad de reconocer ese error. Entonces, me parece que es un problema que se tiene que pensar en la posedición hoy en día y que quienes poseditan ya lo mencionan, ¿sí? Segundo, la frecuencia de errores. Entonces, este tipo de error que les mencionaba, ustedes notan que hay un error, una ausencia de concordancia o que algún pronombre no se está utilizando bien y eso se está repitiendo en el texto, pues hago un cambio automático, un macro, si puedo hacer un macro o con el recurso que tenga el poseditor, y se corrigen directamente todos los errores que eran frecuentes. Pero como en la traducción automática neuronal, los errores ya no son así de reconocibles y no se repiten de la misma manera, entonces ya no puedo hacer esto. Tengo que estar atento a los errores que van a tener formas distintas cada vez. Eso hay que pensarlo también. Ayer nos hablaban de
la posibilidad de interpretar el resultado de la traducción automática. Antes uno podía decir, bueno, claro, el sistema se equivocó porque tuvo en cuenta este valor, esta característica. Como los sistemas con los que trabajamos hoy en día, nos recordaban ayer o nos enseñaban ayer que trabajan con caja negra, es decir, que no tenemos acceso a las características que la red neuronal retuvo, no podemos saber qué es lo que está generando el error. Entonces no podemos tomar acción tampoco frente a eso como poseditor, como poseditores. Ya tendría que ver con un aspecto más ingenieril, matemático. Y bueno, todo esto, aquí lo tenía como un ítem, pero realmente todo esto debe traer un cambio en los tipos de posedición. Bueno, también puse los tipos, pues recuerden, hay dos tipos de posedición. Pues esa posedición rápida, mm, siento yo, de nuevo, estas son cosas para discutir. No es, pareciera no tener más lugar porque pues ya no voy a tener errores de ese tipo gramatical, de ausencia de concordancias. El contexto, ayer nos hablaban del contexto, que es la capacidad de la red neuronal de reconocer, de asociar la primera palabra, digamos, con la última de la frase, como era antes. Hoy en día y con el ChatGPT 4 y hoy justamente que Google al mediodía va a estar lanzando sus avances en inteligencia artificial, veremos con qué sale, ha multiplicado eso por miles. Es decir, frente a un texto, lo que se espera es que ChatGPT 4, si nos permite esa función, podría mantener una coherencia con un texto de hasta 50 páginas. Es decir, poder asociar la primera palabra de ese texto y la última y tratar de mantener esa coherencia en todo sentido. Entonces, esos cambios de la posedición rápida, tal como lo hemos entendido, los hemos entendido por lo menos, deberían cambiar. Y la calidad de la posedición, entonces, debe ser mejor también, ¿cierto? Algunos elementos que quería señalar. Puede haber más y si se les ocurre con lo que vamos conversando, pues nos cuentan. Mm, bueno, aquí ya quería hablar un poco más de las preguntas que me ocupan en la enseñanza de la traducción, en la traducción, en la posedición, en la investigación, y es cómo se corrige lo que parece bueno, porque lo que parece que está bien, si quieren. Porque lo hemos vivido desde noviembre, diciembre, que liberaron al ChatGPT y le hacemos preguntas y vemos cómo puede responder a preguntas que parecen correctas, pero que solo si alguien que está leyendo la respuesta y conoce del tema, eh, solo alguien así puede enterarse de que hay errores. Es decir, que uno podría aceptar como algo correcto una respuesta que no lo es. Igual estaría pasando y pasa, estaría pasando, digo, con los nuevos sistemas de traducción en GPT, pero también con la traducción automática neuronal que conocemos. Ahí está el gran reto del posteditor. ¿Cómo hacer para ver el error? Pues se me ocurre a mí algo que es una obviedad, pero que hay que decirla, y es, hay que tener una base de comparación. Y esa base de comparación solo puede venir de una comprensión del texto de partida y de tener claridad en el encargo. Aquí es mi respuesta, la que yo arriesgo aquí frente a ustedes para que discutamos y la voy a tratar de desarrollar. Primero, la traducción automática no nos exime de comprender el texto de partida. Parece otra obviedad, pero no solo en la enseñanza, sino en el ámbito profesional. Es muy común que si uno ya tiene una versión del texto en la lengua de llegada, pues se va a concentrar en el texto de llegada, va a construir sentido con el texto de llegada, si es el que la lengua además que mejor domina, y eso le va a impedir acercarse a las particularidades de la lengua extranjera. Eso en un ámbito profesional, claro, se debe reducir al mínimo y los poseditores profesionales están preparados para hacerlo, pero pensémoslo en un ámbito académico de formación de traductores, queda en evidencia
que el uso del traductor automático y ahora el traductor automático neuronal pareciera que eximiera de la comprensión del texto de partida, es decir, se traduce en automático para comprender el texto en lengua extranjera. Y ahí entonces podemos tener problemas a la hora de querer encontrar errores en un texto que de entrada estamos tomando por correcto, ¿cierto? Mm, la comprensión del traductor implica un proceso. ¿Por qué señalo la idea del proceso? Porque la ilusión de la inteligencia artificial en todo, yo creo, cuando hacemos una búsqueda enciclopédica, nos vende una idea de instantaneidad, ¿cierto? No vemos el proceso. Y sí, claro que hay un proceso computacional detrás, pero en el momento de traducir, entonces tenemos un texto que inmediatamente nos genera otro texto. ¿Qué pasó para que eso se diera? No tenemos ninguna idea, por lo tanto no podemos tampoco evaluar con criterios el texto de llegada, ¿cierto? Es decir, de dónde viene, cómo se propuso lo que se propuso. Pues ahí hay que recuperar esa idea de la comprensión. Y justamente como ese proceso deja un rastro, ese rastro que deja el proceso es el que nos debe permitir justificar la decisión. Aquí me acerco ya a lo que el humano debe poner en la traducción, ¿cierto? Sí, como poseditor, pues lo que cambio en el sistema, como ya no son cuestiones gramaticales, que simplemente me las justifica la norma, ¿cierto? ¿Por qué aquí pusiste este artículo femenino? Ah, porque estaba modificando un sustantivo masculino, perdón, femenino, y en la versión del traductor automático estaba en masculino. Bueno, cosas que se pueden justificar fácilmente con la norma, ahora no, ahora implica un trabajo de argumentación más potente y que tiene que ver con la construcción de sentido. Entonces, eh, ¿cómo entender esa base de comparación? Para mí es de entrada importante, para que haya una base de comparación, no podemos renunciar a lo humano. Es decir, la tarea de nosotros es convertir la traducción automática en un producto humano, ¿cierto? Darle el valor del humano y no convertir al humano en una máquina. Hay un riesgo grande de convertir al humano en la máquina y eso validaría todos nuestros miedos frente a la inteligencia artificial, aunque suene apocalíptico. Y es justamente la ausencia del proceso. Nosotros tenemos un texto de partida, lo cargamos en un sistema de traducción automática, inmediatamente tenemos un texto meta eh, y se nos genera la ilusión de que la traducción es así. ¿Sí? Y esto me recuerda de nuevo, remitiéndome al campo de la formación, eh, a una situación muy común que es recibir el texto de partida e inmediatamente ponerse a escribir en la lengua de llegada sin haber entendido antes, ¿cierto? Eso nos deja en un bucle infinito, ¿cierto? ¿Cómo explico el texto de partida? Por el texto método, texto de llegada y viceversa. Porque yo no puedo decir que algo está correcto si no tengo un punto de comparación. Es decir, entre estas dos, comparar a ese nivel, solo me va a mostrar dos cosas distintas. Son dos textos en lenguas diferentes. Para poder establecer una comparación, necesito la intervención de un marco y de un tercero. Nada nuevo, insisto, estoy diciendo aquí puras obviedades para expertos y no expertos. Y ese tercero tiene que ser el sentido. Entonces, la máquina no pasa por ahí. La máquina no pasa por el sentido social de la comunicación, que a la larga es lo que hacemos como traductores. Construye otros sentidos matemáticos, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, tenemos que tener este tercero. Y ese tercero, que es potestad del humano, pues se logra con el análisis del texto, en lo que definitivamente la máquina nos lleva siglos de ventaja por la velocidad de procesamiento que tiene y el acceso a información. Pero aún así tenemos que entrenarnos en ese análisis del texto. Pero además la experiencia del mundo y la documentación, es decir, todo lo que es externo al texto de partida, que nos ayuda a construir un sentido, debe ser clave en el momento de generar una comparación. Eso por un lado. Y
vean, volver a los rudimentos de la traducción, lo sé, pero si no es así, entonces caemos en la ilusión de la traducción automática, de no hay proceso y nos quedamos sin marco de comparación. Y por el lado del texto de llegada o texto meta, pues hay unos criterios del encargo. Aquí, eh, pues, por acá, es importante entonces pensar algo y es, hay una interpretación, siempre la habrá, por supuesto. Estamos construyendo un sentido y es un humano el que lo está haciendo con la ayuda de la inteligencia artificial. En el caso del texto meta, producido por un traductor automático que se convierte en una herramienta para llegar al sentido también, por supuesto. Pero ese sentido ingresa en lo social y se transforma además en el texto meta con unos criterios básicos que generan a su vez el marco de comparación. Es decir, yo cómo decido utilizar em, tú o usted, por decir algo, en un texto técnico o en un texto publicitario. No es sino por que puedo imaginar un marco en el que ese texto se va a recibir, que puedo decir, ve, la versión de la traducción automática no me sirve para este encargo. Entonces, ahí ya el error se justifica en algo, ¿cierto? Tenemos que tener algo para justificar los cambios, si no quedaría el capricho del poseditor. Cuando hay ese marco, si quieren, podemos volver a la idea de posedición rápida, posedición completa. Yo puedo decidir cuáles son los criterios más relevantes para el encargo de traducción y darle más importancia a esos y cuáles son los menos relevantes y pasar más rápidamente por los errores que correspondan a esos criterios. Pero siempre tiene que haber algo externo que nos permita, externo y particular para cada proyecto. Se van a actualizar las normas, por supuesto. De hecho, la norma ISO, la norma europea, está preparando una actualización para el 2023. Pero eso simplemente nos va a dar unos criterios profesionales, generales. Necesitamos es establecer los propios criterios para cada encargo de posedición. Mm, Ayer yo le hacía la pregunta a Antonio justamente porque la posedición también se puede hacer automática y desde hace años se puede hacer. Hay un programa que se ha entrenado con las posediciones de otros humanos. Entonces, está dispuesto a hacer una posedición automática. Pero de nuevo, ¿cómo puedo yo, y hacia allá creo yo debe ir la pregunta también de lo computacional, cómo puedo yo decirle cada vez al traductor automático, necesito que tenga en cuenta estos criterios, porque es lo que me están pidiendo? ¿Cierto? Y puede, también lo hablábamos ayer con Antonio, encontrar documentación, referentes, ejemplos en textos de este tipo. Ahí estaríamos haciendo más potente la máquina y yo creo que hay que llegar a eso, pero de nuevo, lo único que lograríamos con esto es exigir a un poseditor que debería ser un traductor mejor calificado para detectar esos errores que de verdad parecen tan difíciles. Bueno, ¿y qué le da entonces lo humano a la traducción automática? Arriesgo también un par de respuestas. Una experiencia compleja del mundo que supera lo que se ha registrado en los textos con los que se entrenan los motores de traducción. Porque se nos puede olvidar eso. Estos motores están entrenados con textos escritos, van a empezar a tener acceso a imágenes, a videos, a voz, ¿cierto? Pero la realidad en la que vivimos nosotros es muchísimo más compleja, ¿cierto? Hay muchos más estímulos que contribuyen a la construcción de sentido en la comunicación cotidiana y aún no entendemos muy bien eso, cómo se reflejan los textos escritos, cómo se compensan esas pérdidas y habrá cosas que definitivamente no se compensan. Entonces la experiencia humana es la que le debemos poner en ese soplo divino a la traducción automática. La imprevisibilidad del humano y sus relaciones que se reflejan en los criterios del encargo. Les decía, pues no sabemos nunca qué nos van a pedir, para dónde va a ir ese texto, qué intención se tiene con ese texto
Y eso, mientras no se lo podamos decir al traductor automático previamente, pues tendremos que asumirlo nosotros y entender cómo lo humano va cambiando también a medida que avanzan estas tecnologías y cómo responder desde afuera a esta traducción automática. Frente a lo imprevisible, escuchaba, porque claro, esta semana estuve un poco más intenso con las noticias de la inteligencia artificial y escuchaba gente diciendo, claro, con la inteligencia artificial ya se puede revivir actores, ¿cierto? Se toma la voz, el rostro y se consigue a alguien con un cuerpo similar. Y decían, vamos a poder ver a Chaplin con Marilyn Monroe, yo qué sé. Y, y sí, pero ¿a qué Chaplin? Es decir, al Chaplin que se conoció, del que quedó registro. Ahí seguramente hay un montón de cosas que se pierden porque son los criterios que hemos reconocido como propios de Chaplin los que se van a poner en este personaje. Pero aún más grave me parece a mí que no se nos puede olvidar y es que nos sabemos qué pudo haber hecho Chaplin. Es decir, sabemos lo que hizo y entrenamos a estas máquinas con lo que hizo, pero nos perdimos y vamos a aceptar que lo humano es imprevisible, ¿cierto? Que siempre pudo haber algo más y entonces nos vamos a conformar y nos vamos a sentar, decía alguien también, a ser espectadores de la inteligencia artificial, a ver al Chaplin que ya conocimos y no pensar en lo que nos perdimos, en lo que se puede hacer de nuevo. Eso ya toca con lo creativo, pero volviendo a la traducción no sabemos cómo se va a recibir una traducción y eso será cada vez distinto según las épocas y lugares en los que estemos trabajando. Y por último, con la capacidad de argumentar. Yo le preguntaba al ChatGPT la semana pasada, le puse un texto del francés al español y después le dije, adáptemelo al español colombiano. Y claro, hubo un par de cambios y le pregunté, ¿y por qué hizo este cambio acá? Su respuesta inmediatamente, sumisa, que por ahí dicen también que estamos felices porque tenemos un esclavo, y él dijo, perdón, perdón, no, esa no era la respuesta, lo debía haber dejado como estuvo. Yo no le estaba diciendo que estaba mal, le estaba diciendo, dígame por qué. Y la respuesta del por qué me dijo, es porque ese es el español colombiano, que fue lo que usted me pidió. Pero ¿cómo me prueba que ese es el español colombiano, cierto? No sé de dónde está saliendo eso. Y seguía haciéndole preguntas y no lograba tener yo una justificación suficiente pues para decir es mejor este término que ese otro. Entonces, es un poco lo que tenía para compartirles y conversar. Puse solo las referencias que utilicé. Aquí están María del Mar Sánchez Ramos y Cecilia Rico Pérez, que trabajan mucho sobre traducción automática y posedición. María del Mar estuvo en la maestría como invitada hace poco. Eh, y bueno, aquí hay muy poca información en las referencias, de nuevo lo que cité, pero si buscan posedición, mm, van a ver cómo se está hablando cada vez más sobre esto en línea. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que había por compartirles. Por acá están aplaudiendo, entonces me uno al aplauso. Muchas gracias, profesor Daniel. Abrimos el espacio para que los asistentes, participantes aquí en el salón y acá en la sala virtual hagan preguntas, comentarios, compartan. Pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano y les damos el turno. No tenemos preguntas en el chat en este momento. Buenos días, Daniel. Gracias por la presentación, muy interesante. Con esto de la inteligencia artificial y la posedición y todo esto de la traducción, pasa como pasó hace unos años con este boom de, un ejemplo tonto, las Kindle, por ejemplo. Entonces decían, las Kindle ya van a acabar con los libros, por ejemplo. O tal tecnología, tal acceso a tal tecnología de la información y la comunicación, van a acabar con los profesores, por ejemplo, ahora que con los traductores, que van a acabar con la profesión de traductor. Pero lo que uno ve es que a pesar de que estas máquinas son tan
tan poderosas, ¿cierto? Se necesita el trabajo de un humano en la posedición, que cada vez hace más difícil, porque claro, con esta traducción neuronal, te saca unas traducciones con una calidad tan buena en coherencia, en cohesión, la sintaxis, vos lees un texto muy natural, ¿cierto? Y vos decís, ¿en dónde está el error? Entonces, a eso quiero llegar yo, es, para poder identificar los errores, tienes que tener un excelente conocimiento de la lengua, y no solo de la lengua, sino también del tema del tema que se trabaja en el texto que se va a traducir. Fundamental el trabajo de nosotros como profesores de traducción, en seguir insistiendo en ese excelente conocimiento de la lengua, el manejo de unas disciplinas, o sea, uno no puede traducir de todo. Uno intenta aquí traducir un poquito de todo con los estudiantes para que tengan acceso a diferentes disciplinas, pero por eso se especializan los traductores en medicina o en traducción legal o económica, lo que sea. Entonces me parecía muy interesante esa parte de o la posedición rápida o una posedición ya más, digamos, más, en donde se necesita un texto de excelente calidad. Ahí es necesario el conocimiento de un muy buen poseditor. Era ese el comentario. Bueno, muchas gracias, Alejo. Ahí sí, para retomar como elementos de lo que decía Alejo. Justamente está la tarea, creo yo, de no renunciar a lo humano, porque facilito renunciamos a él. Frente a la fascinación de la inteligencia artificial, decimos, ah, no, esto es. Yuval Harari decía esta semana también que nos vamos a hackear, ¿cierto? Como que ese va a ser el fin de la humanidad, porque aceptamos eso y ya. Y entonces, una de las tareas como formadores y también como traductores, bueno, primero sí, quien posedita, que cuando empezó la posedición, se hablaba de que podía hacer posedición algún experto en el área, aunque no conociera la lengua extranjera. O sea, ¿qué importa lo que diga el otro texto? Le vamos a dar coherencia al texto de llegada y eso me parece gravísimo, ¿cierto? Pueden pasar cantidad de cosas. Y entonces en la formación, seguir formando traductores excelentes, esto nos va a obligar a especializarnos. Yo creo que sí. Si no lo hemos querido hacer o no lo hemos podido hacer por la industria, por ejemplo, en Colombia, que es tan difícil especializarse, pues toca hacerlo. Y nos cuestiona sobre la formación en revisión. ¿Cuál es el espacio para la revisión? Porque se empiezan a borrar las fronteras entre la posedición y la revisión. Si ya tengo un texto que parece de calidad humana, que es de una máquina que se entrenó con ejemplos humanos, pues tengo que estar listo es para revisar y hacer revisión de traducción, que es en paralelo siempre. Entonces, como que siento que ahí hay otro reto también importante en la revisión. Bueno, y había otra cosa que ya volverá. Juan. Pedro. Le vamos a dar el espacio al profesor Pedro, que está aquí en la sala. Profe Pedro. Y luego vamos con el profesor Juan Guillermo y después con el profesor Juan Manuel. Pedro, a ver. Bueno, sí, lo vas a leer. Dale. Pues no, ya tú leíste la pregunta, Daniel, muchas gracias. Entonces, es una pregunta que me hacía a lo largo de la presentación tuya, a ver qué apreciaciones tenés. Yo sé que todavía no tenemos respuestas completas, es algo que tendremos que elaborar, queramos o no, hacia allá va el mercado. Sí, sí, de acuerdo. Ve, yo me animé a traer ese tema y se lo decía esta semana, no sé, recuerdo hablando con otro colega, John Jairo, creo, que decía es que todavía no sabemos qué es la posedición. Él me decía, no, pero ya hay una norma y ya la estamos. Sí, claro, eso ha sido la posedición y con eso trabajamos porque es lo que hay. Pero quería poner en la discusión estos cambios que nos muestran, pues, esto está cambiando y cómo es un poseditor ahora entonces. Para las prácticas, me parece todavía muy complejo imaginarlo. ¿Cómo preparar a los estudiantes? Sí, se me ocurre y lo decía ahora, dándole un énfasis más grande a la revisión, al contraste, ¿cierto? Que se entrenen porque la diferencia entre poseditar y traducir es muy simple. El poseditor se las tiene que arreglar con 3 textos: texto de partida, texto de llegada y el texto corregido que va a generar, ¿cierto? Y el traductor, en principio, solo con 2. Eso implica un esfuerzo cognitivo mayor. De hecho, quienes estudian posedición lo están señalando ya y es, claro, es más rápido poseditar, pero hay más esfuerzo cognitivo.
porque la atención que uno debe tener para encontrar esos errores pues, es desgastante. Entonces, hacia allá debería ir la preparación de los estudiantes. Más revisión, más contraste. Luego, no sé si te referías a las prácticas dentro del programa. Yo creo que ahí habría que pensar un montón de cosas, pero, pero así por lo menos los tendríamos preparados para la posedición. Sí, ya sean las prácticas o cuando se gradúen, no, no lo sé, Pedro, sí. Sí, ya te has imaginado algo. O- Gracias, Daniel. Sí, pues a mí me pasó una vez que no era relacionado con el contexto de la traducción automática, sino que un cliente de una agencia de traducción de República Checa me escribió para hacer una revisión, no una revisión, una adaptación de un texto, de un prospecto médico, o sea, de un medicamento de la Unión Europea para adaptarlo del español de España al español de Colombia. Yo lo leí y yo hice los cambios terminológicos y pues en la parte sintáctica que yo consideré pertinentes. Pero pues al cliente no le gustó y él rechazó eso y me dijo que él no me iba a pagar no sé cuántos euros por algo, porque por esos pocos cambios. Entonces yo decía, ¿será que este señor checo cree que la diferencia entre el español de Colombia y el de España es abismal? ¿O es que yo ya soy un hablante muy contaminado, que no soy buena referencia, porque yo no tenía que cambiar pues lo que evidentemente a mi juicio estaba entendible para el español de Colombia? Y bueno, entonces me preguntaba eso, si en la posedición y qué es la diferencia de la revisión, ¿cierto? ¿Qué factores lingüísticos, terminológicos, fraseológicos, o sea, qué mecanismos lingüísticos, culturales, etcétera, se involucran y que el estudiante debería ser consciente de ellos si se va a preparar para hacer las prácticas de traducción? Yo sí estaba pensando en eso, prácticas de traducción, en una empresa, digamos, que le ponga a hacer posedición. De hecho, ya tuvimos una experiencia, no es algo inédito. En la escuela de idiomas ya tuvimos la experiencia con un practicante que hizo sus prácticas con una empresa de España y el trabajo era precisamente hacer posedición de una traducción automática. A él no se le había dado ninguna inducción previa, él utilizó los conocimientos adquiridos en el pregrado, pero no de forma explícita. Estamos pues llevando hacia allá, no sé, puede que haya mecanismos dentro del programa que les preparan, pero no que sea una formación explícita. De acuerdo. Pedro, mira, una de las, digamos, de esas dificultades que también señalan quienes han estudiado más la posedición y es que estamos viviendo algo similar a lo que pasó con la aparición de las memorias de traducción y es que se le paga al traductor, ¿cierto? O sea, si la memoria está buena, solo se le pagan los pequeños cambios a pesar de que ha tenido que revisar todo el texto y eso tendrá que irse ajustando. Con respecto a la preparación para el estudiante, también pensar en el flujo de posedición, que es distinto, ¿cierto? Uno tiene que evaluar un texto para ver si es el flujo de trabajo, evaluar un texto sí, para verificar que sea, que se pueda trabajar desde la posedición, desde la traducción automática, si está todavía en lengua de partida, porque a veces te envían el texto ya directamente traducido. Tiene que ver con enterarse del motor de traducción que se está utilizando, como decía, si es estadístico, si es neuronal, porque eso también entonces me prepara para identificar cierto tipo de errores. Y también si esta empresa está dando algunas guías, que lo decía ahorita, hay que tener un marco de comparación y eso viene desde unas guías de estilo y de revisión que deberían tenerse siempre presentes. Entonces, son elementos que van saliendo de lo que debería ser esa formación. El tiempo, tener en cuenta el tiempo también, el costo. Los estimados son de cobrar entre un 50 y un 70% de la tarifa normal de traducción. Eso debería ser correspondiente con el tiempo que uno va a invertir en hacer posedición. Entonces, hay un montón de factores que se deben empezar a medir y que tendríamos que ver cómo se están teniendo en cuenta en el programa o cómo los vamos a incorporar también para las dinámicas nuevas de la industria. Sí, Muchas Juan. gracias, profesor Juan Guillermo. Gracias, Daniel. Creo que me suscita muchas reflexiones lo que te presentaste hoy y este tema en general.
Cuando, desde que se daban como la tipología de los tipos como hemos dicho, de la tipología de la posedición, parece que ahí ya es evidente un cambio en el criterio de evaluación, de revisión. Digamos, antes el criterio cuando uno revisaba un texto es si el texto estaba bien traducido. Y ese estar bien traducido tenía que ver con todos esos elementos que vos pones por fuera del texto, que son los que en últimas uno revisa, ¿cierto? Si hay no solo una coherencia interna en el texto, es decir, que el texto no se contradice a sí mismo, sino si no contradice lo que sabemos del mundo. Y en eso hemos puesto, y veo yo que pones tú la esperanza, como que eso no va a cambiar. Pero yo creo que en esos criterios de revisión o de tipología de la posedición, se ve que el criterio ya no es si el texto es bueno, sino si es lo suficientemente bueno. Y ese ser lo suficientemente bueno, el mínimo grado de aceptabilidad no es externo, es interno hacia el texto. Entonces, yo creo que estamos llegando casi que a una utopía derridiana en la que no hay nada fuera del texto, como decía Derrida, en otro sentido y con otra intención, pero estamos casi que en esto de la inteligencia artificial nos pone de verdad en un mundo en el que literalmente todo lo que existe porque en algún momento ha existido en un texto y la inteligencia artificial puede dar cuenta de ello. Ahí se sale ese factor de lo que no es esperable, pero eso ya queda en el mundo de afuera, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Entonces yo creo que al cambiar el criterio de revisión o de evaluación, entonces ese factor humano que se le puede aportar a la posedición que vos señalás y que con el cual estoy de acuerdo, me parece que podría y es muy probable que desafortunadamente pase a ser irrelevante. Sobre todo en un mundo en el que ya además son los mismos, es la misma inteligencia artificial, no solo la que va a hacer la traducción, sino que va a escribir los originales. Entonces, cuando uno esté revisando una traducción que no solo fue traducida por una inteligencia artificial, sino que es de un texto que produjo una inteligencia artificial, ahí ya los criterios cambian completamente. Y entonces, para mí, en un mundo en el que tengamos una perspectiva humanista de la traducción, de la escritura, de la inteligencia, de la vida, pues yo creo que esto es preocupante, es decir, nos mueve a pensar, pero yo creo que yo no puedo dejar de ser pesimista, incluso teniendo esta idea de que le vamos a dar el soplo vital, pues yo no sé si a eso te referís vos, casi que es como si nosotros fuéramos dioses, vamos a volver humano esto que no es humano. Obviamente eso nos requeriría ponernos pues en ese otro nivel, pero tampoco no sé si eso es lo que nos interesa. Entonces, yo en realidad, mejor dicho, quedo más pesimista después de eso porque veo que incluso es muy posible que a la industria el criterio que le interese no sea el que esta sea una buena traducción, sino que sea una traducción suficientemente buena. Y como hablaba yo con los compañeros el otro día, el criterio de calidad de un texto ya no es la veracidad, no es que el texto sea verdadero en relación con el mundo, es decir, que lo que diga este texto sea verdad en relación con el mundo exterior, sino que el texto sea verosímil, que parezca verdadero. Y para eso uno no necesita una revisión contra el mundo, uno necesita una revisión dentro del texto. Y me parece que hacia allá va también la posedición. Y en ese sentido, la posedición sí la podría hacer una máquina. Entonces, yo lo que veo es que la realidad de los textos cada vez, mejor dicho, paradójicamente, estamos casi que alcanzando otra vez una unidad entre palabra y mundo prebabélica, pero en el mundo del texto y ya no en el mundo, no en el paraíso. Pero no sé si estoy siendo muy apocalíptico, pero todo esto pensé cuando Apocalíptico. Sí. Eh,
otra de las personas que estaba escuchando decía, Tlón ya está aquí, ¿cierto? Remitiéndose a Borges, que entra a una librería y se encuentra en un libro que está El Mundo, ¿cierto? Entonces, es decir, ya estamos, lo que vos estás diciendo perfectamente. Sí, ya no se necesitaría el humano. Es que si nos quedamos con los tipos de posedición de hace 10 años, eso ya se resolvió. O sea, ya la posedición ni siquiera debería existir o no nos deberíamos ocupar de ella. Pero hay, creo yo, justamente, ¿cómo decirlo? Hay áreas, disciplinas, ciertas especialidades que demandan esa verificación y en la que exigen y van a necesitar del humano para que den fe de lo que está diciendo y que el humano diga, no, si es que eso es lo que dice el otro texto. Yo creo que eso no va a cambiar, volviendo a la pregunta también de Alejo, si eso va a eliminar. Se van a repartir los pesos, seguramente habrá un montón de textos en los que eso no interese y la gente consume y ya, pero yo no soy tan pesimista. Y aunque sí creo que le estamos creyendo a todo lo que sale, entonces de alguna manera nos están haciendo el juego, ¿cierto? Y creo que también es como la tarea de nosotros mantener ese ánimo humanista en la universidad, o sea, no podemos renunciar definitivamente y eso tiene que estar muy claro desde el principio, desde la investigación, desde la enseñanza. eh, para, no sé si en un principio hace resistencia, pero habrá que ver qué pasa, hasta dónde llega esto, si nos cansamos y decimos, ah, ya esa inteligencia artificial no más, volvamos, no sé, pero por ahora es lo que habrá que mantener. Pero sí, no, la preocupación es la misma, le creemos. Lo que les decía, ¿cómo sé que es lo que está diciendo ahí no es cierto si se ve, y además suena bien chévere y no, está mejor, dejémoslo así, ¿cierto? No, comparto la misma preocupación, Juan, y con un poquito más de positivismo, de optimismo, de optimismo. Sí. Profesor Juan Manuel. Sí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Em, yo, es que precisamente esa mirada de lo que normalmente hemos denominado errores de traducción y a los que estamos acostumbrados, sobre todo, yo hablo desde la posición, por ejemplo, de los asesores de práctica, ¿cierto? Que estamos acostumbrados a revisar errores sintácticos, errores de coherencia, cohesión. Y de hecho está la famosa tabla de revisión donde esos errores más de tipo estilístico tienen un peso, mientras que los errores de sentido consideran errores graves, ¿cierto? Y me parece muy interesante ese cambio de visión, porque es verdad, o sea, los textos que generan estos traductores automáticos son textos que suenan naturales y tienen esa característica de naturalidad que normalmente, hablo nuevamente como asesor de práctica, es lo que les pedimos a nuestros estudiantes y lo que solemos corregir en las traducciones que ellos hacen. Yo en particular pues hablo de mi caso, muchas veces les digo, pues que esto no suena natural en español, aquí falta fluidez, y uno ve estos textos y eso es lo que tienen, o sea, suenan muy naturales, muy fluidos, pero luego viene el punto de si está realmente diciendo lo que dice el original. Entonces me parece muy interesante ese punto de vista de que sí, o sea, las correcciones ya van a ser diferentes. Pero el otro punto en el que quiero hacer énfasis y donde viene mi pregunta es el que mencionabas hace un momento y es los tipos de textos en los que es más efectiva esta traducción automática. Sabemos el caso pues prototípico que es el de los reportes meteorológicos que creo que es en Canadá, que desde hace ya bastante tiempo se hacen con traducción automática y creo que ni siquiera pasan por ningún tipo de revisión, sino porque son estandarizados, ¿cierto? Son textos que en realidad tienen ya un formato y lo único que cambia es la información
no sé, cuantitativa o nubosidad, pues términos ya muy estandarizados. Entonces, como bien lo decías hace un momento, habrá tipos de textos más en los que la traducción automática será más exacta y tal vez no haya necesidad de hacer una posedición, pero habrá otros en los que sí. Entonces me gustaría saber qué tenés para decir sobre esas tipologías y qué tipos de textos considerás vos que definitivamente van a necesitar esa intervención humana. Bueno, Juanma, yo comienzo por retomar lo primero que dices, porque también da pie para que conectemos con los otros comentarios y lo que hemos dicho. Y es esa idea del error de traducción. Y es que no, si ya no nos vamos a ocupar de ese tipo de errores, la traducción, la posedición, que ahí empiezan las fronteras pues a fallar también, se va a volver más exigente. Y se va a volver más exigente, pero también nos va a liberar tiempo. Entonces, de nuevo, si yo ya no me tengo que ocupar de la escritura, además descansan las manos porque ya simplemente eso ya lo está diciendo algo más, tengo tiempo para hacer una mejor documentación, para pensar mejor en lo que se quiere del texto afuera, para retomar esa metáfora de Juan Guillermo adentro y afuera. Y y yo creo que es lo que hay que pensar, ¿cierto? Esas ventajas que nos libera, entonces nos libera a nivel físico, sí, pero también nos da tiempo de hacer una documentación adicional. Y en cuanto a los tipos de texto, de nuevo, habrá que ver, de eso yo no he visto mucho como ya investigaciones que digan funciona para, ¿qué se dice? Pues sí que se dice, entre más estandarizados estén, como los reportes meteorológicos, pues más fácil para el sistema hacer esa traducción, porque se va a tratar de reemplazar un par de cosas. Eh, no sé si pensar todo lo que tiene que ver con formatos, traducción, que hay mucha traducción de formatos, pues se va a poder reemplazar. Y sobre todo hay que tener en cuenta algo cuando hablamos de los tipos de texto, y es que hay motores de traducción entrenados para ciertos tipos de texto, y ahí sí lo van a hacer maravillosamente. O sea, si una empresa o una institución tiene el dinero para entrenar y alimentar un sistema de traducción automático dedicado a los textos jurídicos con una gran cantidad de ejemplos, pues ese sistema va a hacer muy buenas traducciones jurídicas. Solo que conocemos, los mejores traductores automáticos neuronales que conocemos son generalistas. Entonces, claro, ahí también vemos fallas a nivel de la tipología del texto. Yo creo que entre más estandarizado, más fácil, y vemos en la ciencia, en los artículos académicos, cada vez son más estandarizados. Si uno hace una mirada de los últimos 20 años, pues se reconocen las formas, no solo la estructura, pero también las formas con más definición. Hay quienes empiezan a luchar con eso también. Y la literatura es muy buen ejemplo, que se le empieza a volar a los géneros, ¿cierto? Por ejemplo, la novela francesa Annie Ernaux, ¿cierto? Que hace su novela, pero también cuenta su historia y hace comentarios sobre el texto dentro del mismo cuerpo. O sea, realmente ahí uno no sabe si está frente a crítica literaria, frente a una novela, frente a una autobiografía, ficción, no ficción, todo está mezclado, y es como esa respuesta, de alguna manera, podría uno pensar desde el arte hacia, hacia la necesidad que tiene la inteligencia artificial de que todo sea esquemáticamente medido y medible. Pero ya veremos. Que pienso ahora en una novela como El otoño del patriarca, donde está mezclada la primera persona con la tercera persona todo el tiempo y en lo que es la inteligencia artificial. Tal vez va a generar una novela estandarizada solo con el uso de una persona, pero esa no es la novela original. Pues eso no es el uso del lenguaje en el original. Sí, sí. Daniel, yo quiero preguntarte, bueno, el comentario y ahí la pregunta, el comentario es muy pequeño, solamente yo creo que
cuando exponías estos dos tipos de edición, de posedición, ¿cierto? La rápida, pues, a mí me hace pensar que esa rápida nos lleva definitivamente a ver que la industria es la que va a determinar que va a ser una cosa bien o mal escrita, finalmente, porque obviamente que muchos van a tender a apostarle más a la rápida, ¿cierto? Por los costos, ¿cierto? Entonces, yo creo que nosotros vamos a empezar también a vivir una época en que un español mal hablado va a ser la norma, ¿cierto? Y yo creo que ahí van a desaparecer los lingüistas, va a desaparecer todo el mundo, porque no, o sea, lo mal hablado va a ser como la nueva forma de hablar, supongo, ¿cierto? Uno con los estudiantes habla mucho, por ejemplo, pues como en nosotros sabemos que hay muchos estudiantes de otras carreras, de otras áreas, de ingenieros, ingeniería. Entonces dicen, miren los ingenieros, por ejemplo, a veces cómo tienen un tratamiento del español, pues que no es el más adecuado, pero ellos no, o sea, tienen un uso muy funcional de la lengua y es que esto se entienda. Entonces, pero eso va en un deterioro de la lengua. Ahora, pues eso es el futuro y pues si así vamos a hablar, bueno, yo lo que creo es que ese es el presente. Yo lo que creo es, todos sabemos, lengua, pensamiento, cultura es inseparable. O sea, todo esto lo que va a hacer son unas transformaciones también cognitivas en las maneras de leer, de escribir, de pensar. O sea, a mí me parece que eso es como lo que, si vamos pues como al fondo y al fondo. Yo sigo pensando que los traductores van a seguir siendo necesarios y la profesión no va a desaparecer, va a aparecer en esas nuevas modalidades, ¿cierto? No sé cómo se dirán, así sean robots, no sé, en fin, pero yo creo que no van a desaparecer porque las producciones en todos los ámbitos van a continuar, ¿cierto? Audiovisual, ¿cierto? Entonces yo creo que de alguna forma no creo que sea una profesión que vaya a desaparecer, sino que es una profesión que se va a transformar. Entonces, en ese orden de, pues, incluso como Juan decía, ¿cierto? Si no van a empezar ya a producir textos escritos por las máquinas, pues igual esos textos van a tener que ser trabajados por otras máquinas o por otros traductores. Yo lo que creo es que mi punto es que creo que estamos es como en una transformación, incluso en la manera de pensar, de una cantidad. Entonces, la pregunta es, concretamente, si a partir de lo que han comentado los compañeros, ¿qué es entonces y aquí pues es una pregunta concreta, aterrizada, que puede ser del hoy o del futuro, es qué es lo que entonces tenemos que empezar a integrar en los currículos de formación de traductores robots, de humanoides, de poshumanos? No, de pronto yo creo que así va a ser, pues va a ser todas las profesiones humanas, entonces no es humanismo, no es poshumanismo. ¿Qué es como eso nuevo o qué es, pues haciendo aquí futurología y ciencia ficción, qué será, o sea, qué es como lo nuevo entonces que vamos a tener que empezar a integrar pues como en los currículos? Bueno, no me voy a meter en la futurología con Paula, pero sí tengo que decir que si es para pensar un currículo de estudiantes, de traductores robots, pues entonces dejémoselo a los profesores robots. O sea, pregúntale al ChatGPT, o sea, no, de verdad, o sea, si los estudiantes van a hacer eso, pues entonces nosotros no seremos menos que eso, ¿cierto? O sea, yo creo que ahí la apuesta es a lo, no, al contrario, la apuesta es lo contrario, es qué es lo humano, y de ahí Juan Guillermo también como el título, y es que yo he sentido en estos meses del boom con el ChatGPT que todo el mundo se puso a hablar de eso, y pues tenemos una oportunidad buenísima de ver qué es entonces para lo que sí servimos, o sea, qué es lo humano todavía que hay ahí. Entonces, ya el mismo Bill Gates dijo, ¿no? Los profesores lo reemplaza un androide. Entonces los profesores tienen que estar pensando qué es lo que un profesor le ofrece a sus estudiantes, que ese androide no puede. Y esa es la oportunidad que tenemos ahora, me parece a mí. Más que renunciar y decir a formar los robots, bueno, no me meto mucho allá.
En cambio, sí, con lo del mal hablado y el lenguaje de los ingenieros, que ya se nos volvió cliché también, yo creo que sí hay que entender qué pasa con las formas de escritura. Yo creo que se va a modificar mucho las formas de escritura, porque aquí seguimos hablando muy similar a como hablábamos hace 100 años. Y esa transformación, ese lazo, por lo menos desde la semiología saussuriana, la lengua es la lengua oral. Y ese lazo con la cultura es la lengua oral y con la historia es la lengua oral. La escritura es otro soporte y para los ingenieros hay una escritura y no sé si nos vamos a ir a ese nivel de especialización, como les basta componer dos, tres cosas. Bien, eso es lo que necesitan. A quienes trabajamos en ciencias sociales, no. Bueno, eso se irá mostrando, pero ni idea. Lo único que se me ocurre pensar ahí es separar lo escrito del oral. Lengua oral sí, no creo que se modifique, a no ser de que logren aislarnos y ahí sí dejar de comunicarnos y de vernos, pero la escritura sí hay que estar atento a qué pasa con eso. Desde la aparición del chat en Messenger, el de hace años y el WhatsApp ahora, pues creo que ya hay que pensarse todo eso. O sea, nos abre un montón de campos de investigación, de preguntas. Es como lo que veo ahí. Y con respecto a la escritura, la industria, que acepta o no la industria, imagínate que el chat GPT-4, que no, es el que está funcionando ahora, estos días, antier, justamente le pidieron que hiciera un artículo académico explicando cómo funcionaba la versión 2 del chat GPT. Perfecto. O sea, eh, ahí la pregunta, ¿qué es lo humano entonces? ¿Qué vamos a poner ahí nosotros? Bueno. Muchas gracias, profesores. Tenemos más preguntas en la audiencia. Están un poco tímidos. Sandra Velázquez, Mariana Franco, Andrés, José Estrada, Astrid. ¿Tienen preguntas? Bueno, sí, no. Bueno, es otro José Estrada, pero mientras se animan estos días, otro colega que trabaja con localización me decía que que la localización de videojuegos se hace en pantalla negra. Yo decía, bueno, pues ¿para qué un humano ahí? O sea, también trabaja con localización, entonces, que en una pantalla negra en la que uno solo tiene acceso al texto. Entonces, ¿qué oportunidad tendremos nosotros de salirnos del texto si lo único que nos dan es texto? ¿Y cómo el traductor está aceptando eso? Y yo, que no trabajo en lo audiovisual, pero hace años, me acuerdo, me contactaban unos chicos que querían presentar un corto a un concurso y me mandaron una parte del guión y yo les dije, pero es que yo necesito ver la película. No, que no se puede. Yo, bueno, entonces yo no puedo traducir. También, o sea, ¿qué está aceptando el traductor? Exacto. Y cómo le estamos permitiendo a la industria de la traducción que está haciendo con la profesión y con la calidad de lo que podemos hacer. Bueno, Tenemos una pregunta en el chat de la profesora Adriana Lucía Díaz. Buenos días. Complementando la pregunta de Paula, ¿necesitaríamos programas y profesores de traducción? Adri, esa pregunta es para mí, ¿no? No, yo no puedo responder eso, pues siempre, o sea, la esperanza y la lucha yo creo que es esa, es que tiene que haber programas de traducción, tiene que haber profesores de traducción, porque si no, entonces renunciemos ya y creámosle todo a la inteligencia. Les decía que Google en media horita nos va a anunciar que tiene de inteligencia artificial y ellos hace mucho que tienen algo más potente que ChatGPT, pero no lo han liberado porque todavía no saben cómo ponerle freno, ¿cierto? Entonces, si estamos así por la aparición del ChatGPT, no me quiero imaginar qué va a pasar cuando se puedan liberar estas otras tecnologías. Y si caemos en esa ilusión de que ya pueden hacerlo todo, empaque y vámonos, ¿cierto? O sea, ahí es la renuncia total. Pero yo insisto, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja ver lo valioso pues de lo humano? Nos libera, ¿de qué nos están liberando también? Esas tecnologías, muy optimistas, sí, seguro, pero Yo tengo una pregunta desde la ignorancia.
Mi pregunta como docente de inglés que no, o sea, que siempre hace traducciones utilizando cualquier herramienta que le presten, que conozca. ¿Qué pasa con los traductores profesionales que no utilizan estas herramientas? ¿Existen? ¿En dónde están? ¿Cómo trabajan ellos? ¿Y cuál es el futuro del traductor que no utiliza estas herramientas, que no está al día? Ah, bueno, aquí uno levantó la mano y, y Claudio Rego, Paula dice que nos podría contar un poco sobre eso, pero Juan Carlos, existen, la cosa es qué tan competitivos son y si logran eh, vivir de la traducción, cuántas palabras, porque ya empieza uno a medir y que le entrego al cliente, cuánto le puedo entregar al cliente en cuántos días, yo qué sé, ¿cierto? Empieza la competitividad a jugar, pero me gusta la pregunta porque hacia allá también habría que volver, es qué ofrece un traductor que trabaja así, pues del todo yo no creo que sea posible. Como que trabaje a mano con diccionarios manuales y demás, se está perdiendo también de un montón de cosas que por qué no las vamos a perder. Pero, pero la pregunta, ¿seguro existen? Aquí tenemos un ejemplo. Y Juan Guillermo yo creo que nos podría contar más bien por qué para vos es pertinente no usar algunas herramientas. Algunas usas, pues trabajas en Word. Bueno, pues, y Google. Entonces, como, por ejemplo, yo me he peleado mucho con la segmentación de los programas de traducción asistida, porque te separan el texto en oraciones o en lo que vos le propongas y es como pierdo yo la referencia de dónde está el párrafo, en qué parte de la página estoy. Y si usamos la analogía con la inteligencia artificial, tengo una ventanita de contexto que es cuántas palabras alcanzo a procesar, muy pequeña cuando ya la inteligencia está buscando es agrandar la ventana de contexto. Entonces, hay peleas, de alguna manera, también que uno caza a veces personales, aprende a trabajar con ellas, a tener el texto en otra ventana, pero sí, Juan Guillermo, que es uno de esos traductores en vía de extinción, no sé, o no en vía de extinción, o antes están resurgiendo, ¿qué nos contás? Porque es importante no usar No, no, herramientas. yo no es pues que sea un ludita ni sea, pues, ni que me ponga la tecnología, sino que o sea, yo creo que las herramientas como las conozco yo, que yo creo que yo, incluso en eso, pues, por ejemplo, yo no metería un texto en un traductor de estos para después hacer posedición, que eso entiendo yo que hacen muchos traductores. No porque piense que esté mal, sino porque, pues, en mi experiencia personal, que trabajo mucho traduciendo, por ejemplo, artículos científicos, particularmente las ciencias sociales y humanas, al inglés, pues yo creo que un artículo de estos, como los escriben acá, quema cualquier máquina de esas. Entonces, yo tengo que hacer primero un ejercicio de comprensión de qué quiso decir esta persona en un español más o menos como aceptable, no porque no sea aceptable, sino porque la gente cuando escribe en español tiende a divagar mucho, utiliza oraciones muy largas, muchas veces sin un verbo, sin sujeto o con problemas de concordancia. Y si usted le mete eso a un traductor automático, no sé qué pueda producir, la verdad nunca he intentado, sería interesante mirar. Entonces yo creo que yo me he acostumbrado más es a hacer preedición mental de los textos, en el que más o menos traduzco porque sé que este tipo de estructuras en inglés no funcionan en un artículo científico, entonces muchas veces lo que hago es segmentar la información, como decir, bueno, aquí hay una idea, aquí hay otra idea, aquí hay otra idea, y después eso es lo que traduzco y eso es lo que resulta pasando en inglés. Entonces, para mí, yo sé que yo podría utilizar pues herramientas, pues incluso memorias, y eso garantiza cierta conciencia interna de mi trabajo, pero en mi experiencia, eso porque yo no soy muy ducho en su uso, entonces, por lo menos en esta etapa, me demoraría más de lo que me soluciona. De pronto a un futuro ya, seguramente cuando la gente utiliza mucho esto, sí les ahorra tiempo, pues porque ya tienen una serie de cosas muy sistematizadas. Pero yo no es pues como una versión al uso, no, ni que pienso que
que la gente traduzca mejor así, sino que yo mismo es mi estilo como de traducir y creo que funciona para lo que se espera de los textos que uno traduce. Sí, sí, definitivamente habría que pensar cada quien y cada caso, pues. Yo lo he visto en DeepL, pone unos párrafos mal redactados y traduce igual. El producto ese es básicamente el mismo que después de hacer la preedición. Entonces puedes intentar. Pero para la posedición, si uno va a aceptar un encargo de posedición, recuerden que es el primer paso. Ese texto se puede poner ya en un programa de traducción automática o no. Y si no, entonces primero resuélvanlo, organicen el texto, miren qué quisieron decir para poder yo editarlo. Pues bueno, todas estas cuestiones ya de método no está sonando bien, de método que se van a ir incorporando. Creí que así tomaba el micrófono, qué pena si no me escucharon como bien. Bueno, hay por acá otro, Adriana, comentario. Bueno, que Adri también traduce sin herramientas. Bueno. Y que obvio la traducción no es el sustento principal. Es lo que hay que, sí, creo que hay que pensar. Y les decía llegaremos al punto de poder ofrecer, de poder pedir más por, no sé, es difícil hablar de calidad, pero por lo menos por ese control que daría hacer el proceso manual. O sea, yo sé que estoy haciendo cada cosa, pero ahí también se introducen errores. Yo creo que es una discusión larga, pero que también se ha venido dando y no hay por qué, sí, como desacreditar las herramientas. Más bien es esa idea del aprendizaje. Bueno, Muchas gracias, profesor Daniel, por su tiempo, por compartir con nosotros en esta semana de la inteligencia artificial en la Escuela de Idiomas. A todos los participantes, a los profesores que nos vinieron a acompañar acá al salón, muy queridos, nos dan calor humano aquí, soplo divino y muchas gracias.